chicos. Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va. A ver qué pasó. Un ruido ahí. No. Ok. Muy bien. Pues nos quedamos en los casos clínicos, que están muy interesantes. Y según aquí anoté, me quedé contigo, Lupita, ¿verdad? O ya te había preguntado. No, tú no, doctora. Seguías tú, ¿verdad? Ok. Ya lo vimos. También. Ah, sí, también. 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 Creo que es a ver, no, este ya lo habíamos visto. No tengo un dolor de muelas. Sí, el dolor de muelas. Lupita. Es una femenina, una mujer de 54 años. Ella tiene como antecedente una insuficiencia renal crónica y ya está en un programa de hemodiálisis, ¿ok? Bueno, ella no fue a las sesiones programadas de hemodiálisis desde hace una semana. Y si te acuerdas, más o menos las sesiones de hemodiálisis van de 2 a 3 sesiones por semana. O sea que se brincó 2 o 3 sesiones. Porque la paciente se sentía demasiado débil. Entonces ella se siente muy cansada y tiene náuseas. A la exploración física tú identificas que está somnolienta, tiene palidez de tegumentos, hay edema de miembros pélvicos, pero los signos están dentro del límite normal. Entonces hay que triacharla. Bueno, comienzo con la clasificación. Ajá. Si requiere de resucitación o reanimación, en este caso, pues no, Uh-huh. ya que pues el paciente pues presenta pulso, pues respiración, no presenta pues una alteración. Ok. Tampoco pues refiere a una vía permeable aérea difícil, nada, entonces pues descarto. Ok. No tiene alto riesgo y no debe esperar, pues en este caso no, igual porque ¿Cuál es una de las claves ahí? Para que tú digas. tiene somnolencia. Ajá. Pero Entonces, me tales. voy a las siguientes preguntas de que si tiene somnolencia, en este caso sí, Uh-huh. y aquí pues me voy a desviar un poquito. Entonces, después, ¿cuántas acciones diagnósticas o terapéuticas necesita el paciente? No es ni una, tampoco una. En este caso requiere varias. Ok, ¿cómo qué? Mm, De lo que ya has visto ahí vivido en urgencias, como que, ¿qué se le hace o se le debería de hacer a este paciente? ¿Qué estás pensando? Rápido se realizan los laboratorios. Los laboratorios, ok. ¿Qué esperas encontrar en el laboratorio? ¿O por qué le pides laboratorio? Encontraría alterado pues la creatinina. Ok. Acuérdate que en el Sería paciente con hemodiálisis, ya paciente renal, vaya, que está en algún tratamiento sustitutivo, la creatinina siempre va a estar elevada y ya no es la pauta a seguir para saber si necesita o está descompensado o descontrolada de su problema renal, que es lo que sí medimos en un paciente renal ya en tratamiento sustitutivo, que sí te puede decir muchas cosas. paciente renal. Si no es Las la pruebas, creatinina, que sí hay que medir. las pruebas de función No, dentro de la función renal, porque sí es importante en ellos, ¿verdad? A descartar que la creatinina ya siempre va a estar elevada porque pues ya tienen su fallo. Entonces, qué otro asuado medimos? nitrógeno,
El boom lo pudieras medir. ¿Qué más? Más importante todavía. El pH también. Ujú. ¿Qué más? Mm, mm, Te lo pregunto porque los electrolitos, paciente renal, híjole, sobreabunda. Entonces, ¿qué más? Electrolitos dijiste, ajá, ¿cómo cuál esperas que esté alterado en una paciente así, que no se ha hecho sus el hemodiálisis? sodio, Sodio, ajá, ¿qué más? el potasio, Potasio, bien grave, ¿verdad? Son pacientes que llegan con hipercalemias bien horrorosas. ¿Qué más? el cloro también Claro. y el magnesio igual, pues no tanto de importancia, pero con esos tres, ¿no? Ujú. Sodio, potasio y cloro. En todo caso, el más importante sería el potasio, porque ese sí se lo lleva a la muerte de manera rápida, ¿verdad? Por las alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué más de laboratorio se pudiera alterar? ¿En qué estás pensando? ¿Una presunción diagnóstica que tú consideres con esta paciente? ¿Diagnóstico sindromático? Puede tener alguna insuficiencia cardíaca por la debilidad. Puede ser. ¿Qué más? Aunque la insuficiencia cardíaca, acuérdate que si usamos algún criterio clínico, ¿cuál usarías para decir, parece insuficiencia cardíaca? Un criterio, Ajá, ¿qué escalas usamos para diagnóstico clínico, ¿verdad? De falla cardíaca. y es la anila, ¿no? Ajá, la NIJ. Esa es una, ¿verdad? Mm, ¿Qué nos dice? El tipo 1 presenta pues debilidad, no presenta debilidad en cualquier actividad, recuerdo. Ok. Disnea, acuérdate, no es Ajá, debilidad, disnea. 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 Ujú. ¿Qué más? Y no presenta disnea en la paciente. Ajá. Entonces, pues sí se descarta, la verdad. Pues necesitarías más datos, que no te está dando ahorita no te está dando la historia clínica ni la exploración te da todos los datos completos, ¿verdad? Para que descartes así falla cardíaca. Pero sí sabes que la paciente tiene insuficiencia renal y que no se está hemodializando. ¿Cuál sería el riesgo inmediato o el diagnóstico sindromático de una paciente que no se está dializando? Pues porque ella dice que se sentía demasiado débil. Aquí el punto es qué puede sucederle a esta paciente, ¿verdad? Puede caer en shock, en un shock hipovolémico, por la coloración de la piel. Dice que pues tiene aumentos ¿Cómo se pálidos, dice? tiene palidez Y normalmente, ¿por qué pasa eso en el paciente renal? por un problema ya hemodinámico, ¿no? Hemodinámico, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué se produce ahí en el riñoncito? Pues en este caso hay una retención de líquidos. ¿Mm? Que eso sí te puede caer en hacer falla cardíaca, porque si se sobrecarga el corazón, esa es una de las causas extracardíacas por las cuales el corazón cae en insuficiencia, la bolemia, ¿verdad? Te das cuenta que si el corazón tiene que meter, según por índice cardíaco, no sé, 2,5 litros, 3 litros, 4, dependiendo peso y constitución corporal, le mete 7 litros, 8 litros por todo ese líquido, sí puede caer en falla cardíaca. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más importante relacionada con la falla renal? No recuerdo. Trastorno, ¿no te acuerdas? El asuado más importante que vamos a medir en un paciente así de estas características, te dije, no es la creatinina. Entonces, es bien importante que sepan todos ustedes porque les va a tocar estos pacientes, ¿verdad? Es la urea. Entonces, nosotros tenemos que medir la urea.
¿Te acuerdas a partir de cuánto nosotros decimos, híjole, a lo mejor esto puede ser un síndrome urémico? ¿Te acuerdas? Test normales. No era de 4.5. ¿De qué? ¿De urea? Ajá, elevación. Pues mira, dependerá mucho del laboratorio, pero lo normal de urea sería tener hasta 40, ¿verdad? 40 en relación buncreatinina. A partir de que nosotros tengamos más de 100, ya puede caer el paciente en una uremia, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven laboratorios de pacientes que ya estén en diálisis o hemodiálisis y su urea no supera los 100, difícilmente te va a dar datos de síndrome urémico. Ahora, ¿qué características o qué clínica te da la uremia en un paciente? Deshidratación, edema, bueno, retención de líquidos. Ok, ¿qué más? Pues náuseas, como aquí lo muestra la paciente, vómitos, fatiga, presión arterial alta, confusión. Uh-huh. Entonces, pues en este caso el paciente pues sí refiere como somnolencia, náuseas Okay. y debilidad, o sea, se está cumpliendo con algunos síntomas. ¿De la piel te acuerdas algún dato? En piel. No, o sea, ¿cómo medirlo? Sí, de urea. Pensando en síndrome urémico, ¿algún dato que tú recuerdes de alteraciones en la piel, dérmicas? Da prurito. Da prurito, ¿y qué más? ¿Qué más ven? Ven ahí la piel bien seca, ¿verdad? Por eso da prurito. ¿Qué pasa? Yo sé que lo han visto, pero a lo mejor no lo han relacionado con lo que han leído. Yo sé que han escuchado el concepto de escarcha urémica. ¿Sí han escuchado eso? La escarcha urémica. Ok, si no lo han escuchado, lo más seguro es que sí lo han visto, porque ya están tratando ustedes con pacientes y muchos de sus pacientes son renales. Les han visto a los pacientes las piernas o luego les quitan los calcetines y sale así como una caspa volando ahí de los pies y de las piernas. Y que uno dice, ay, cara, ¿qué pasó? ¿No se lavó el señor o qué? Ese desprendimiento celular, obviamente, de la piel, esa es una escarcha urémica. Sí, la piel, acuérdense que en el paciente renal por urea genera alteraciones en la piel, puede dar prurito, que es una de las manifestaciones, y esa piel se descama. Entonces, a eso le llamamos escarcha urémica, como si fuera así, pues una escarcha, vaya, pero es por urea, ¿ok? Entonces, son datos clínicos indirectos que nos pueden ayudar a pensar. Entonces, en este caso, tu paciente habría que sospechar o descartar que no tuviera principalmente este dato, ¿va? De síndrome urémico, que te lo da por afectación en varios sistemas, ¿verdad? La uremia va a generar datos neurológicos como encefalopatía metabólica. Es una de las causas de encefalopatía metabólica. Y aquí te dice que el paciente tiene somnolencia. O sea, ya no es un dato normal, ¿verdad? Palidez de tegumentos. ¿Recuerdan qué es lo que se genera a nivel renal en el aparato yuxtaglomerular? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué hormona? Entonces, la eritropoyetina es una hormona natural, ¿verdad? Que va a estimular al huesito para que el hueso pueda producir sangre, ¿verdad? Eritrocitos. Entonces, si como ya tenemos una disfunción renal, evidentemente vamos a tener un descenso en esta producción, ¿verdad? Entonces, normalmente estos pacientes cuando acuden a sus sesiones también de hemodiálisis, ¿verdad? Cada 3 días, más o menos, cada 3 días que coincida con la hemodiálisis, les aplican su medicamento, la eritropoyetina. Entonces, es posible que esta paciente también curse con qué síndrome, si no tiene eritropoyetina, si no le inyectaron tampoco externa.
Síndrome anémico. Acuérdense que en urgencias así la vamos a llevar. Lo principal es hacer diagnósticos sindromáticos, ¿verdad? Entonces en ella bien pudiéramos decir a descartar síndrome urémico, a descartar encefalopatía metabólica, a descartar síndrome anémico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más, Lupita? ¿Qué más le vas a hacer? ¿Le vas a pedir laboratorio? ¿Algo más? Porque esa es una acción. ¿Qué más le vamos a pedir? ¿O qué más le vas a qué piensas tú que hay que hacer un poquito más? Pues continuar con la hemodiálisis. O a pasarle a ver si le encuentras hemo, ¿verdad? De urgencia. ¿Qué más? Pues la restauración de líquidos intravenosos. ¿Le metemos líquido? ¿Más líquido? Bueno, yo digo por la palidez de los tegmentos. ¿Por la qué? Por la palidez de los tegmentos, porque pienso yo que puede caer el gasto cardíaco, ¿no? Pues mira, ahorita los signos están bien. Y sí tienes razón en eso, en pensar en la palidez, pero entonces, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de líquido necesitaría en realidad? El potasio, ¿no? Para bajarlo, el edema. Habría que verlo del potasio, pero regularmente como ellos no lo están eliminando por la falla o la disfunción renal, habría que dar medidas anticalémicas, si es que corroboramos, ¿verdad? Que tengan una hipercalemia. Pero acuérdate que tú estás en triage, tú estás pensando qué hacerle, si requiere más de una acción, ¿verdad? Pues ya, laboratorios, y luego dices, bueno, la voy a pasar, pero tú ahí pondrías indicaciones, ¿verdad? Unas cuantas. Entonces, ¿esta paciente requerirá líquidos o requerirá más bien restricción de líquidos y salida de líquidos? Restricción y salida. Entonces, si la paciente todavía orina, se pudiera indicar algún diurético. Y definitivamente la hemodiálisis que estás comentando, ¿verdad? Porque lo más seguro es que es lo que ocupa. Y si encuentras un síndrome anémico importante por esa palidez, ¿qué va a requerir? Biometría hemática, química sanguínea. Y ya te dice 5 de hemoglobina. Entonces está abajo. ¿Y ahí qué requiere? Pues una transfusión. Transfusiones de sangre, ¿verdad? De hecho, ellos, híjole, pobrecitos, sufren mucho de esta situación, ¿verdad? De que tienen tan bajas reservas, tan baja producción de eritropoyetina que pues terminan casi siempre en transfusiones. Entonces ya van varias cosas, ¿verdad? Que tú estás pensando, a lo mejor ahí en la entrada también le cruzas pruebas, dices, no, pues le voy a cruzar pruebas, se ve muy pálida. Entonces hay como cuántas acciones contaste entre diagnósticas y terapéuticas. A ver, pues es la uremia, las pruebas usadas. Hay más pruebas, si indicas transfusión, sí sería otra. Acuérdate que los laboratorios sanguíneo. Saber el grupo sanguíneo. Ok. Entonces ya van 5, ¿no? El laboratorio solo cuenta como 1. Ok. Entonces, laboratorios, continuar con la hemodiálisis. 2. Y las pruebas cruzadas son 3. Igual es laboratorio. Ok. Entonces son 2. Si le indicas o le aplicas medicamento, también esa sí sería otra, 3. Ok, entonces sería... Por ejemplo, los diuréticos, ¿verdad? O medidas anticalémicas, ahí sí sería. Entonces ya serían 3. Mínimo 3, ¿verdad? ¿Qué color te da? Amarillo, sala de espera. Ajá. Porque pueden ser vitales normales. Ok.
Y amarillo pues son 30 minutos y se clasifica como una urgencia. Ok. Es una urgencia. Pero, ¿y cómo ves eso de la somnolencia? Pues yo recuerdo que cuando una persona ya tenía somnolencia, estupor y datos de coma, Ajá, ya estaba como que dentro del naranja. ajá. Entonces, si no estuvieras en la 4, ¿verdad? Porque a veces uno se sitúa en el hospital donde uno está. Entonces tú dices, híjole, es que luego está bien lleno y sala, ¿verdad? Entonces, que no nos distraiga eso para no darle un puntaje más alto a la paciente, ¿verdad? Al final, lo correcto es hacer lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿crees que esta paciente, por ejemplo, tenga algún riesgo mayor o un riesgo de caída? ¿O identificas algún riesgo para algún órgano o la función? Por ejemplo, no se ha El movilizado. edema, Ajá. el edema y la somnolencia. Ajá. Y, por ejemplo, de las presunciones diagnósticas, si tuviera así, dices tú, es que no se ha realizado, a lo mejor el potasio lo trae alto, ¿pudiera ser algo riesgoso? ¿Sí? Porque puede bajar el gasto cardíaco, entonces va a haber un descontrol hemodinámico, No, si trajera un potasio, imagínate, en 8, 9. genera una arritmia. ¿Y la somnolencia te puede dar riesgo de caída, por ejemplo? Sí, también puede ser un riesgo, una caída. Mm. Entonces, ¿pudiera haber riesgo o no hay riesgo? ¿Cómo la dejamos? A veces me saca un poco de onda lo de la somnolencia. No, es que imagínatela, está así toda dormileada y la estás viendo. Señora, sí, sí. Sí, no, sí la veo como riesgo. Y se vuelve acá a dormir, ¿verdad? Riesgo Ajá, que pues parece. entonces se convertiría en naranja. Ok. Hay pacientes así, ¿verdad? Que nos van a tocar. No sé si va a salir amarillo, pero yo le daría también un naranja. No, mira, sí. Este, Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de pacientes que dice uno, ya es crónico, renal, ya, así usa así está acostumbrado. Pero uno sí debe de ser muy así de, a ver, yo sé que es difícil ver el caso clínico y les va a pasar mucho, que les van a dar así historias clínicas y que de repente dices, renal crónico, ya se hemodializa, ya tiene la vida resuelta. Y a veces uno se puede ir con eso. Y es más difícil ver algo, un caso clínico leído, a verlo en la realidad, ¿verdad? De que tú digas, no, pues sí, se ve el paciente y se ve mal, ¿verdad? Que lo veas así somnoliento, ahí de la silla, que dices, no, se puede caer, si lo dejo sentado en una sillita o en la sala de espera y no se ha hemodializado, a lo mejor trae un potasio súper alto, que haga una arritmia, ahí se muere en la sala de espera nomás por la arritmia, ¿verdad? Y ahí está esperando 30 minutos. Entonces, este tipo de casos son casos bonitos. Y si en algún momento dices tú, me equivoqué, como que no estaba tan mal, a lo mejor el señor estaba dormido, ¿verdad? Y yo pensé que era somnolencia y que no estaba bien, pues es mejor equivocarnos para bien del paciente que para mal del paciente, ¿verdad? Es mejor darle a un paciente un color amarillo que darle un verde que sí ameritaba a lo mejor que sí era una urgencia. ¿Sí, Lupita? Sí, doctora, entonces nos quedamos con el naranja por la somnolencia y sería pues tratarlo en 10 minutos y lo veríamos como una emergencia. Ok, o sea, hay un riesgo para el órgano o la función, ¿verdad? Ok. Perfecto, muy bien, Lupita. Está muy bien hacer este ejercicio, como les digo, está muy bien. Muy bien. Doctora, disculpe. Mándame, Bueno, ahí tengo una pequeña duda. a ver. En esa situación, digamos, una medida terapéutica es la transfusión sanguínea. Ajá. Y en el caso, bueno, como comentaba la compañera, en caso de que se le realizara, bueno, se le implementara se me fue el nombre. Para que orine. Diurético.
Ajá, un diurético. ¿Esas contarían como dos acciones diferentes o solamente es una? Por ejemplo, la transfusión y la aplicación de diurético Así es. son dos. ¿Es dos? Sí, Ok. en cuanto a terapéuticas, sí, o sea, esa es una acción como son diferenciadas. En cuanto a diagnósticas, a veces el querer contar muchas acciones es por decir BH química, no, eso sí vale uno, pero en cuanto a acciones terapéuticas, la transfusión es muy diferente a medicación. Ok. Gracias, doctora. Bueno, muy bien. ¿Alguien más o le seguimos? Humberto no me contestó, no llegó, ¿verdad? Creo que no. Y Ana José está en pedia. Carlos, Javier. Yo, doctora. Muy bien, Carlos. A ver qué sale. Ok, te tocó un hombre de 76 años. Él tiene antecedentes, tiene fibrilación auricular, está en tratamiento con un anticoagulante. Y esta es la situación. Un familiar solicitó la ambulancia porque lo encontró tirado en el baño, con el excusado lleno de heces color marrón. ¿Ok? A la exploración física, tú identificas al paciente somnoliento, tiene palidez de tegmentos y sus signos vitales son una TA de 70-40, cardíaca de 128 y una respiratoria en 40. Y ahí está pues en camilla, la ambulancia, los paramédicos, tú estás trechando, Carlos. Pues bueno, para empezar con la clasificación, primero si necesita reanimación, pues no, porque pues todavía a pesar de que esté somnoliento y tenga la palidez, pues todavía está ¿Cómo están los signos estable, vitales? pues, está un poquito mal. ¿Mande? ¿Cómo están los signos vitales? Pues está hipotenso, tiene taquicardia y también tiene taquipnea. Ok, y eso es, resucitación no es porque no está muerto, ¿verdad? Ujú. ¿Será reanimación? Eh, sí, porque necesita, o sea, como tiene el antecedente de que encontró el excusado lleno de ese color marrón, supongo yo, bueno, quiero pensar que a lo mejor hizo un sangrado, entonces está hipotenso, supongo que puede estar de que en hipovolemia, entonces para evitar que caiga en un shock. Entonces, ¿se requiere reanimación? ¿Sí o no? Pues sí, sí requeriría reanimación. ¿Es rojo o no es rojo? No, sí, sí es rojo. Súper rojo. Ujú, Ahora, ¿qué sí. antecedente te llama la atención? Porque dices, a lo mejor tiene sangrado porque estaba... Por el tratamiento con anticoagulante. Ok. Eso es lo que más me hace ruido, de que para la presencia del sangrado es lo que más me hace ruido. Y luego dice, estaba ahí tirado, a lo mejor estaba tirado por la hipotensión, quién sabe. ¿Qué más Ujú. habría que descartar en él por la somnolencia? Mm, Pues que no haya hecho, o sea, por ejemplo, si ya también tiene el antecedente de una fibrilación auricular, pues que no haya hecho algún infarto, tal vez, o que le haya hecho, que haya tenido una arritmia, que eso podría también, pudo haberle provocado pues, ¿cómo se llama? La somnolencia. Ok, muy bien. Otro dato, fíjate que en estos pacientes, cuando vengan con alteración neurológica y se conozcan con tratamiento anticoagulante, hay que descartar que no tengan nada en la cabeza, ¿sí? O sea, sangrados también hay. Y más si estaba tirado, pues a lo mejor no, que no haya sido eso lo que derivó que el paciente esté tirado, ¿sí me explico? Que a lo mejor el sangrado haya sido intestinal, se hipotensa, se cae, ¿verdad? Y en la caída y en el golpe, y el paciente llega somnoliento, también hay que descartar que ahora sí, por el golpe que se pudo haber dado, no tenga algún tipo de hematoma. Ok, ok. Ya secundario. Entonces, ¿qué color te quedas? Pues con rojo, ¿Y directo. eso qué significa? Que necesita ya el tratamiento. O sea, vaya, necesita atención inmediata. Inmediato. ¿En dónde lo ubicamos ese paciente? ¿Cómo? ¿En qué área del hospital de ahí de urgencia? ¿Dónde lo ubicamos? En el área de reanimación, de suscitación, Choque. Uh-huh. de choque. El Okay. choque. Así es. De hecho, no sé, ¿estás ahorita en pedia? En pedia. Ok, entonces un rojo. Pedia también debe de tener, pues tienen su área de choque, pero bueno, abajo en urgencias. Bueno, en admisión ahorita. Los que están ahí. ¿Ustedes están bajando allá a pedia o no?
No, doctora, ahorita nada más bajamos, o sea, en caso de que para revisar si hay algún paciente ahí, pero casi no bajamos así comúnmente, ¿no? No. Bueno, ahí hay un área, ¿verdad? Hay un área de especial donde se tiene el paciente un monitor, el carrito rojo, todo lo preparado para el área de choque. Entonces, en los servicios de urgencias, inclusive en las UMF, los chicos que estén en UMF rotando, échense un clavado, por favor, al área de choque, porque el día de mañana que les toque un paciente bien grave, ustedes tienen que entrarle ahí a jalar el carrito y saber dónde está ubicado todo. ¿Ok? Por lo menos saber dónde está. Muy bien, Carlos. Entonces, rojo. ¿Quién sigue? Jesús Antonio. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien, Jesús. A ver qué nos sale. Ah, mira, bien poquito. Es una femenina de 27 años. Viene con dolor abdominal, diaforética y taquicárdica. Hay que trecharla. Ok, pues bueno, empezando con las preguntas, primeramente el paciente requiere reanimación o resucitación, pues claramente no. No tenemos signos vitales, ¿verdad? Pero bueno, nomás sabemos que está taquicárdica. ¿Qué más? Ok, bueno, ahí dice que la paciente con un dolor abdominal, diaforesis y taquicardia. ¿Detectamos algún riesgo en función de un órgano? Pues creo que directamente no. Bueno, un dolor abdominal pues podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué te Pero faltaría para tú decir si hay riesgo, doctor? Que tú digas, no sé si lo saco de naranja y me voy a las otras preguntas. ¿Qué te faltaría? exploración, bueno, podría ser la exploración física y pues también los signos vitales. Pues los signos vitales. Eso es lo que cambia todo esto. Porque nosotros podemos decir, "Ay, es que es un dolor abdominal, sácalo, ¿verdad? Pero que te digan, ay, no, Jesús, pero ¿sabes qué? Viene con 60-40, ¿verdad? Ahí ya cambia la cosa. Entonces, siempre, cuando tengan duda de un paciente, hay que pedir signos vitales. En este caso no los tenemos, dice nada más que está taquicárdica, que bien puede ser por el dolor, ¿verdad? Es una reacción. Si, por ejemplo, porque no me acuerdo bien en este caso cómo está ahí catalogado, si tuviera los signos vitales normales, Jesús. Pues bueno, procedería quizás a tomar laboratorios o quizás un ultrasonido de igual manera abdominal. ¿Qué estás pensando? Bueno, ahí por el dolor abdominal incluso podría ser bueno, alguna inflamación, una gastritis quizás, colitis. ¿Qué de los dolores abdominales son los que más nos importan que dices tú? No, estos sí pueden ser urgencias, porque las colitis, bueno, o sea, las Eh, trates o no las trates, así como que se compliquen mucho, pues no. ¿Qué sí debemos de descartar en cuanto a dolores abdominales en una mujer joven? podría ser un embarazo, Ajá. sí, Bueno, si está embarazada, le podemos felicitar y la abrazamos y toda la cosa, pero ¿qué tipo de embarazo? ectópico. Ectópico, ¿verdad? En ellas, eso sí sería algo súper mega grave. ¿Qué otra cosa hay que descartar así en una paciente joven y dolor abdominal? Una apendicitis. Apendicitis. ¿Qué más? Si viene diaforética y taquicárdica, quiere decir que sí le está doliendo mucho. ¿Qué otra cosa? Duele así mucho, mucho. Una coledocolitiasis. Colédoco, y antes de la colédoco, algo que sí duele mucho, 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 mucho. Porque mira, ya tienes 3 sistemas. Uno, ahí se me fue la palabra. Bueno, tienes gastrointestinal, ¿verdad? Por apendicitis. Tienes
se me va la palabra, pero bueno, hablando de órganos sexuales, vaya, tienes lo que me comentaste, el embarazo tal vez ectópico. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Una coledocolitiasis. El vía biliar, ¿verdad? Vía biliar, ¿qué nos faltaría ahí? Si no fuera de embarazo, ¿qué otro diagnóstico de tipo ginecológico? Le estabas tomando ahí una tirilla, te salió el pie en orina negativa. ¿Qué otra cosa en mujer joven ginecológico pudiéramos o tendríamos que descartar si no es un embarazo? Una enfermedad pélvica inflamatoria. EPI también pudiera ser una EPI. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Que también es una urgencia. ¿Qué otra cosa? Ginecológico. Que luego los cirujanos son, a ver quién anda en cirugía, que son expertos en batear. Ah, ¿tú estás en cirugía? No, estoy en pediatría. Casi cirugía, bueno. Que dicen, no, eso no es de cirugía, eso es de gine. ¿No? Que hay ahí de los dos lados, el ovario, también el ovario, ¿verdad? Algún quiste, ¿no? Quiste hemorrágico, porque los quistes así pues, no pasa nada, pero los quistes hemorrágicos o un ovario torcido también, ¿verdad? Pueden ser urgencias muy importantes. Y nos falta nada más el urinario, sistema urinario. ¿Qué otro diagnóstico pudieras descartar? Tendrías que descartar. Una pielonefritis. Pielo, pero más intenso son las urolitiasis, más intenso el dolor. Bien, pero cualquiera de los dos claramente se debe de descartar. Las litiasis cuando están ahí atoradas, en ureteros son pacientes que son dolores intensos, súbitos, 10 de días, diaforéticos, taquicárdicos, náusea, vómitos, son muy, muy intensos. Entonces hay varias cosas, ¿verdad?, que hay que diagnosticar. ¿Qué harías si te vas a la pregunta en cuanto a acciones diagnósticos o terapéuticas? Pruebas de laboratorio. Uh-huh. Quizás también un USG, un ultrasonido. Ok. Ahí dependería de dónde le duele, ¿verdad? Sí, doctora. Porque pues eso de pedir abdómenes total, ay, abdomen total, a ver qué le sale. No, a lo correcto sería pues, dónde le duele superior, trae Murphy, trae McBurney, trae Bloomberg, es más pélvico, o sea, tacto vaginal, tacto rectal, o sea, ver exactamente para pedir el eco adecuado. ¿Qué más? ¿Medicamento o nada? ¿O hay que quedar? Pues creo que primero debo buscar el origen de su dolor, y en base pues al origen del dolor que tiene, pues proceder a darle, no sé, algún analgésico o un antiinflamatorio. Ok. Mira, no es necesario esperar mucho, mucho, mucho como para decir, le voy a tomar el laboratorio, perdón, le voy a tomar el laboratorio, lo mando al ultrasonido y ya después la medico. No es necesario. Sí sería importante controlar el dolor y más en un paciente que ya tiene cambios hemodinámicos, ¿verdad? Como diaforesis y taquicardia. Luego, de repente, si los mandas así sin nada de medicación, no van a aguantar el estudio. Ya es que el eco es así apretar la panza, entonces no va a pasar nada. Si aquí lo más importante en un paciente que se presenta con dolor abdominal es descartar un evento quirúrgico, ¿sí? Entonces, un evento quirúrgico por un ketorolaco que le pongas o un tramadol o inclusive hasta no le va a pasar nada. O sea, el dolor realmente no se va a modificar. Ya están las guías que tú puedes medicar un abdomen, ¿verdad? Puede ser una dosis única, eso sí, nada más para que la paciente se controle, hemodinámicamente esté mejor, tengamos una mejor exploración
y a la hora de hacer los estudios complementarios, pues lo podamos hacer. No hay necesidad de tener a la paciente ahí toda doblada. Te digo, a lo mejor no es con horario el medicamento, pero si es mucho, mucho el dolor como pareciera aquí, pues sí, aunque sea dosis única. Entonces serían por lo menos, ¿cuántas acciones? ¿Cuántas llevas? Bueno, serían los laboratorios y el ultrasonido, creo que entraría como uno. Y pues darle medicación, que serían 2 acciones. No, ya van 3, porque mira, el laboratorio, estudio de imagen y medicación. Mínimo ya van 3. Entonces, ¿qué color le das? ¿Amarillo? Amarillo. Si tuviera los signos vitales alterados, hipotensión o algo más, bueno, aunque está bien taquicárdica, ¿qué le pudieras dar? El naranja. Muy bien, mira, de hecho aquí está como naranja, seguramente por la taquicardia y la diaforesis, ¿ok? Entonces, como les digo, siempre hay que equivocarnos para bien del paciente, no para mal. ¿Sí? ¿Qué falta en este caso? La verdad, sí está escueto, falta que se le pongan un poquito más de datos, por ejemplo, los signos vitales, que eso es indispensable para poder hacer esas alteraciones, aunque aquí pues con la taquicardia ya se considera así. Muy bien, Jesús. ¿Sigue Julio? Aquí, doctora. En este caso ya son así súper chiquitos. Mira, es un masculino de 38 años que viene con dolor torácico, irradiado cuello, diaforético y una frecuencia respiratoria en 28. Pues ahí faltan signos como para poder decir que necesita una reanimación o resucitación urgente, entonces, pues rojo no es. Okay. Si existe riesgo para disfunción de un órgano o la vida, pues dolor torácico y la diaforesis y irradiado cuello, pues podría pensar en un infarto agudo del miocardio. Okay. Entonces, pues ahí sí. ¿Hay riesgo? Sí. Ok. ¿Cuáles serían las acciones que deberías de tomar en este paciente? Pues de entrada un electrocardiograma, ahí es una, de laboratorios, enzimas cardíacas. Y como ya le diste naranja, pues ya no nos vamos a lo de las acciones y preguntas, porque ya no es como que lo vamos a trechar entre amarillo, verde o azul, ya le diste naranja. Pero sí quiero saber qué estás pensando para saber qué le quieres pedir. Pues estoy pensando en un infarto. Entonces Okay. le pediría su electro, sus enzimas cardíacas. Y ya pues sobre eso, ya si el electro, pues si sale un infarto, pues ya todo el tratamiento. ¿Y este paciente en cuánto tiempo se atiende? El electro tiene que ser antes de 10 minutos. Según las guías, en los primeros 10 minutos. ¿Y según el color naranja? 10 a 15. Ok. ¿Y dónde lo ubicamos a este paciente? ¿En qué área? ¿Es naranja? ¿Pero en qué área? De urgencias. Es en... No es en Telechoc, ¿verdad? Sí, también se puede poner. Es un paciente que puede ir a sala o cama de choque, pero definitivamente tiene que estar en la sala de observación regular. Así es como se llama la sala. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿qué te llama la atención? ¿No te llama la atención la edad, ser hombre? ¿Qué cosas pudieran, si estuviera infartado, qué cosas habría que descartar en cuanto a etiología de infarto en un paciente joven, así? Pues en menores de 40 años, lo que se tiene que descartar es uso de cocaína, ¿no? Y toxicomanías, principalmente cocaína. Entonces, que no les dé pena, que no les dé vergüenza preguntar si usan algún tipo de droga ilícita, ¿verdad? O sea, ya en ese momento y todo es muy, muy importante. Nosotros no, los médicos no somos pudorosos. Preguntamos de manera pudorosa, pero no somos pudorosos en cuanto a que omitamos esas preguntas porque, ay, no, qué pena, ¿qué va a decir el paciente que lo estoy tachando de cocaína? Entonces, nosotros no tachamos a nadie, ¿verdad? Pero ante la situación que estamos viviendo, sí tenemos que tener sospechas diagnósticas. Entonces, así como los pacientes que sospechamos de VIH, no nos debe dar pena preguntarle al paciente. Entonces, de factores de riesgo. Muy bien. ¿Ya? Estos son naranja. Muy, muy bien. Julio, ¿verdad? Sí, Julio. ¿Quién sigue? ¿Carlos? Ah, no, está
Así, Carlos, Adrián. A ver, vamos a ver la tuya. Ah, mira, esta está más larguita. Mira, te tocó mujer de 21 años. Ella acude al servicio de urgencias porque no se siente bien y desde hace 2 horas tiene una sensación de presión en el pecho. Siente que el corazón le trabaja muy rápido. Y tú a la exploración identificas que la paciente está muy ansiosa, tiene una diaforesis así fuerte, muy profusa, piel fría, y tus vitales trae una frecuencia de 178 cardíaca, respiratoria de 28 y una TA de 82,50. Hay que trachar. Ok. No necesita reanimación. Hemodinámicamente, ¿la paciente tiene buena perfusión? Y cuando nosotros hablamos de reanimación, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos de reanimación, hablamos de que no hay una buena perfusión. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuáles son tus datos de no buena perfusión? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? Ajá. Y la ansiedad, ¿eh? La ansiedad también es un dato de poca perfusión. ¿Por qué? Porque acuérdate que la perfusión también afecta a nivel cerebral, entonces te puede generar una ansiedad importante. Ahora, ¿lo ubicamos o no lo ubicamos en rojo? Rojo. ¿A qué área va? Choque. ¿Está chocado o no está chocado? Está chocada y necesita reanimación, es rojo, va a choque, ¿ok? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que más te llama la atención en esta paciente? ¿Qué piensas que pudiera tener? ¿Ok? ¿Qué más? Tiene 2 horas, ¿ok? Siempre le trabaja rápido. ¿Qué más? ¿En qué pensaría? Angina, 21 años. ¿Cómo ves los signos vitales? Otra vez míralos. Y esa taquicardia, ¿cómo la ves? Porque hay de taquicardias a taquicardias, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿A partir de cuánto? Fíjate bien, ahí ese es el dato clave. ¿A partir de cuánto una frecuencia cardíaca se considera en el extremo superior alto y que ya es una taquicardia patológica? Casi la atinaste, casi la atinaste. 150. Cuando ustedes vean, identifiquen en un paciente una taquicardia de 150 o más, esa ya no es una taquicardia como tal, o sea, sí es una taquicardia, pero eso ya es una taquiarritmia. Ahora, ¿qué tipo de arritmia es lo más frecuente en una mujer joven o hombre joven? ¿Cuáles son la más frecuente? Así. Arriba de 150 es esto. Doctora, ¿podría ser una paroxística supraventricular? Una supraventricular, paroxística, no sé, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues ya tiene 2 horas. Entonces, normalmente, este tipo de pacientes, si llegan y te dicen, es que estaba así latiéndome el pecho y bien rápido y sienten todos esos datos y luego solito se les corta y a veces no podemos dar el diagnóstico.
Hasta que no llegan, les tomamos el electro y ya. Entonces sí, puede darnos paroxismos, pero ya tiene 2 horas, así que no parece que sea tan paroxística en este momento. ¿Sí? Entonces, la taquicardia más común y frecuente en un paciente joven, hombre o mujer, arriba de 150, hasta no tomar un electro y descartar, hay que pensar en taquisupra. Ahora, dentro de las taquiarritmias, ¿esta cómo está? Tenemos que darle un apellido. ¿Estable o inestable? ¿Cómo estará, Carlos? ¿Qué piensas? ¿Estable o inestable? ¿Por qué? ¿Qué te da los datos o el criterio para decir, no, doctora, está inestable? Fíjate que en este caso el tiempo no cuenta mucho, porque bien puede tener, imagínate que tenga 5 minutos de haber iniciado y iba pasando por el hospital, se metió y así están los signos. Entonces no habría, el tiempo no tiene mucho que ver en cuanto a diagnóstico de estabilidad o inestabilidad. ¿Qué es lo que te pudiera dar, sí, un dato que diga, está inestable, doctora, por esto, por esto? La presión. ¿Y qué otro dato clínico? Bueno, también es clínico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Clínica que digas. Son los datos de hipoperfusión, que ya con la TA te lo traduce, ¿verdad? Que está hipotensa, no hay duda. ¿Qué cosa clínicamente sí también, porque está en las guías donde te dice, si el paciente tiene esto, está inestable. Esa es parte de, como está hipotensa, pues, y está toda taquicárdica, pues se aumenta también la frecuencia. Pero en este caso, el dolor de pecho, la presión en el pecho. Acuérdense que el dolor de pecho, cuando duele el corazón, más que dolor es la presión, ¿verdad? No es un dolor como tal. De hecho, si es un dolor más punzante y todo, se descarta que sea cardíaco. No se descarta en su totalidad, pero regularmente el corazón no duele así. Cuando duele es opresivo. Entonces, si un paciente se presenta con presión de pecho, es inestable. Si un paciente está hipotenso, no, pues ya, muy inestable. ¿Cómo se tratan estas arritmias? Porque te va a tocar ya una exinternita el año pasado me habló de su servicio con un paciente así igualito. Cardioversión, no hay de otra. Y no tenerle miedo. Si es inestable, esto es cardioversión. ¿Sí? No es, espérate, ponle medicamento, un antiarritmia. No, la vas a hipotensar, la paciente puede caer en falla cardíaca, brincar a otro tipo de taquiarritmia y hacer par. O sea, aquí es la cardioversión. ¿Verdad? Claro, hay que premedicarla, analgésico y un poquito de sedación. Rojo. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos, o alguien más? Muy bien. Entonces, muy bien el caso, Carlos, son casos complicados estos, te soy sincera, pero es importante que los vean, que no le saquemos la vuelta de que, no, ellos son internos, no tienen que, no. Ustedes van a ver esto, están a un año, a 11 meses ya, de salir a su servicio y créanme que les va a tocar. El año pasado me tocó, que mi ex-NIP me mandó las fotos del monitor y todo y manejó muy bien al paciente y lo cardiovirtió ella porque no tenía medicamentos y estaba inestable. No solo eso, a ella el paciente le colapsó, o sea, tuvo pérdida del estado de alerta, ahí se potenzó y pum, perdió el estado de alerta y ella no había nadie, estaba nada más ella y ya sin sedación, pues estaba desmayado el señor y lo cardiovirtió y lo refirió al hospital más cercano y iba bien ya el señor. Corrigió la arritmia y la presión se elevó y despertó. Entonces ya lo envió corregido, pero si no hubiera hecho eso, se muere el señor. Entonces, dense cuenta que no, que estamos entre la vida y la muerte, ¿verdad? Muy bien, Carlos. ¿Qué seguía? Edwin no está. Lisset no vino. ¿Qué hacemos? A ver, Isaac. Regresamos contigo. Sí, doctora.
A ver, mira, él es un masculino de 78 años, llega por deterioro neurológico, somnolencia, dificultad para articular palabras y para movilizarse. Hay que trachar. Ok, bueno, como tal, la primera pregunta, si necesita reanimación, pues no. Bueno, hasta el momento considero que no. Posteriormente, si se encuentra ah, en peligro algún órgano vital, Ujú. pues por su clínica podría ser que sí, hasta no comprobar lo contrario. ¿Qué órgano es el que tú piensas que está en riesgo? El cerebro. El cerebro. ¿Y qué estás pensando para esa cuestión de que dificultad para articular palabras, no se puede mover? Un evento, no, un accidente cerebrovascular, Ok, ¿qué puede ser de qué tipos? hemorrágico o isquémico. Hemorrágico isquémico. Y está bien que digas hemorrágico, porque a veces uno dice, pues una isquemia normal. No, no todas las isquemias se comportan así. También los hemorrágicos, aunque sí, cuando se presentan son más graves, a veces no están tan grandes, son chiquitinos y también hay dificultad, así como si fuera un isquémico. Entonces, ¿qué color le diste? Naranja, Naranja, porque hay riesgo para la función, ¿verdad? De un órgano. así es. Perfecto, Isa. A ver, Virginia. Ah, no, no estaba, ¿verdad? Aldo. Sí, doc. A ver, vamos a ver. Masculino, 30 años. Se cae de 5 metros de altura. Hay que trechar. Ah, pues, Ya sé, no tiene nada. A ver, dime. ajá, pero yo imagino que no ha de llegar consciente o sí. No, pues no sé, hay que pensar. Hay que pensarle. Es que depende de también cómo cayó o así, pero pues sí está muy alto, 5 metros. Ujú. Míralo, ahí está. Se está cayendo, de hecho. Pues sí, yo me imagino que necesitaría algún tipo de reanimación. Reanimación. Habría que ver los signos y realmente, como tú dices, saber cómo llega. ¿Llegó inconsciente? ¿Llegó Ujú, hipotenso? ¿Llegó con sangrado así? No sé. ajá, o alguna fractura o más Bueno, de dos. si fuera la fractura, como quiera, no es reanimación, ¿verdad? Si fueran datos claros de reanimación o resucitación, o llegó en paro, no sé. Ujú. Por la pura caída que te dicen, oye, 5 metros, ¿qué lesiones tú pudieras pensar concretas? Así está, mira, la cinemática del trauma, mira cómo se cayó. Pues en algún, no sé, como una fractura a nivel medular o algo así. Ok, pudiera ser hasta choque medular, ¿verdad? ¿Qué más? Ujú. Eh, mm, pues ¿cómo sería? Alguna laceración en la parte de la cabeza Ujú. Y más o profundo en hemorragia la hemorragia, o sea, un trauma craneoencefálico, ¿verdad? craneoencefálico. He caído todo de cabeza, ¿verdad? Fracturas también, que hasta pueden ser expuestas en alguna de las extremidades o algo, también puede ser. ¿Qué color le dejarías? Yo sé que el caso está así como medio escueto, pero por el riesgo que pudiera haber presentado, ¿cómo lo dejamos? Que no viniera inconsciente ni nada, pero que hay que descartar todo eso que me dices. Pues naranja. Pudiera ser un naranja, ¿verdad? Para Naranja. poder estudiarlo y si no, hasta un rojo, como habías dicho, pero definitivamente menos que eso no puede ser, ¿verdad? Chido. Muy bien, Aldo. A ver, ¿quién sigue? ¿Areli? 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 ¿No está Areli? Pues, ¿qué horas son? Son las 8:07. Ok. Bueno, hasta aquí le dejamos. Creo que ya no hacen falta muchos casos, pero yo creo que ya no los vamos a ver porque ya es mucho. A ver cuántos faltaban. Así faltan algo. No, ya.
Como quiera, ya pasamos bastantes casos. Yo creo que ya se dieron una idea de cómo hacer el triage en urgencias. Creo que les queda el panorama un poquito más amplio de cómo hacerse las preguntas, cómo pensar, cómo piensa el urgenciólogo, ¿verdad? Y cómo tienen que pensar ustedes. Digo, al fin y al cabo, como les digo, sean médicos generales o médicos de cualquier especialidad, les va a tocar una urgencia. Entonces, lo importante que es, no es el diagnóstico. A veces sí lo tienen, como el paciente ese de que no, pues no me he dializado en una semana. Ah, bueno, pues ya es más fácil pensar, ¿verdad?, que pudiera estar pasando con él o que le puede pasar. Cuando no saben nada de eso, tampoco importa. Como se dan cuenta, no importa tampoco eso. Lo importante es que se hagan las preguntas, poder ubicar al paciente y le va a ir mucho mejor que si nada más a ojo de buen cubero de, ay, pues no se ve tan mal, ¿verdad? Como ese que se cayó de 5 metros, que puede llegar consciente y dicen, ah, no se ve tan mal, ahí ponen una silla y no consideran el riesgo. Y ya en la silla se deteriora porque ándale que trae una hemorragia, pero en el momento no estaba alterado y se empieza a deteriorar. Entonces, esas cosas son muy importantes. Claro que hay que estudiar cada patología, hay que saber cómo se presentan, y tener de esa manera un más amplio, ¿verdad? Un panorama más amplio en cuanto a diagnósticos y los va a ir ayudando y la experiencia de estar viendo pacientes. Entonces, vamos a concluir aquí el tema de triage, ¿ok? Les voy a mandar esta evaluación, ya les había dicho, yo evalúo a través de estos exámenes, vaya, la redundancia de estas evaluaciones que les envío, se las voy a subir a Edmodo, ¿ok? Hay que contestarla, les doy una semana para que la contesten, la suben y ya yo la califico. Al final, yo estas calificaciones se las paso a la doctora Brenda, lo que se promedia en cuanto a lo de este curso, vaya, y ya. Si les falta una, pues imagínense, va a ser, son como 5 tareas nada más. Si les falta una, pues 4 y una 0, pues no conviene. Son chiquitas, no es nada del otro mundo, igual van a ser los casos, analícenlo y pues ya, ¿ok? Los veo la siguiente semana, vamos a ver el tema de procedimientos en medicina, por favor estudienlos. Lavado de manos, que yo sé que ya lo vieron, pero hay que verlo. Lavado de manos, colocación de sonda nasogástrica, paracentesis y sondas Foley y gasometría. Ok, lean bien las técnicas. Descansen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.